¿Qué les parece si oramos antes de iniciar? ¿Sí? Oran por mí, yo oro por ustedes y le pedimos al Señor que nos ayude, ¿sí? Muchas gracias esta mañana, nuestro buen Dios, nuestro Padre. Gracias porque podemos tener todavía un lugar de refugio, un lugar donde se puede abrir tu palabra con libertad, donde podemos ir a la Biblia, Señor. Gracias porque todavía estamos en un país, Señor, donde hay libertad de culto. Bueno, en la mayoría de los estados. Gracias, Señor, por esta libertad que todavía disfrutamos. Permítenos, Señor, así como te exaltamos, así como cantamos tu palabra, así como nos permitiste despertar, Señor, hoy esta mañana, permítenos estar atentos a lo que tu palabra dice acerca de ti, acerca de nosotros y de tus planes. Por favor, necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para que no sea solamente palabras, solamente tinta, Señor, y papel, lo que vamos a leer, que sea esa palabra inspirada y que tu Espíritu Santo pueda aplicarla en cada uno de nosotros. Lo necesitamos, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien. La eficacia de la Escritura, ciertamente vamos a partir de este texto, pero voy a tocar algunos más. Le voy a pedir que trate de poner la mayor atención posible. Isaías 55, ¿ya estamos ahí? Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada para aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Quise leer todo el capítulo por el contexto que necesitamos tomar, pero vamos a hacer más hincapié en la eficacia de la palabra. Ahora sí. Sin duda, mis hermanos, que estamos en un mundo caído, no es nada nuevo, ¿no? Bajo pecado, lleno de pecadores, que vivimos en función de lo que sirve y lo que no sirve a veces a nuestro parecer.
En las relaciones, en lo espiritual, en lo laboral, en lo social, en cada área. A cada área le asignamos un valor según su función, pero la mayoría de las veces bajo nuestro estándar. Intentamos a veces con terapias, con tratamientos, con muchas disciplinas que intentan ayudar la condición del ser humano, ¿no? Pero sin eficacia. Y la realidad es que no ha habido ni habrá libro o escrito que revele más acertadamente lo que es el ser humano que la Biblia, que las Escrituras. ¿Estamos de acuerdo? No hay ni habrá ideología que dé soluciones eficaces a nuestra condición humana como la palabra de Dios. La razón es obvia. Todo estudio humano, toda investigación, toda ciencia tiene sus límites marcados por la naturaleza pues finita de nuestra mente, de la mente humana. Nuestro conocimiento siempre es parcial, siempre es pequeño, pero el conocimiento y el análisis de Dios hacia el hombre son infinitos. Amén. Entonces, no nos sorprende que su palabra tenga esta revelación respecto a nuestra condición y respecto a su remedio. Porque, digo, la verdad es que voltear a ver al mundo y ver las situaciones, vernos a nosotros mismos, pues a veces es desalentador, ¿sí o no? A veces vernos pues al espejo, o bueno, tan sencillo, le ponemos play a la esposa, ¿no? Y nos dice cuán desalentadores somos, ¿sí o no? O nada más le pasa a quien y viceversa, ¿no? La verdad es que no podemos autoayudarnos, familia, no podemos autoayudarnos, y eso lo tenemos que tener bien en claro. Pero medimos la eficacia de las cosas, la funcionalidad de las cosas bajo nuestros estándares. Si me funciona, entonces está bien. Si no me funciona, lo desecho. ¿Y cuántas veces eso lo trasladamos a nuestra relación con Dios? Y pues tenemos nuestras consecuencias, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo más a profundidad. Pero la palabra de Dios llega a la profundidad de nuestras aspiraciones humanas. Llega a la profundidad de nuestros temores, de nuestros deseos, de nuestros pensamientos más secretos y de nuestros afectos más ocultos. La palabra de Dios explora los rincones más inaccesibles de nuestro ser, pone de manifiesto las motivaciones que nosotros mismos jamás habríamos sospechado. Bueno, el autor a los Hebreos, no vamos a ir para allá, dice una palabra muy importante, dice que la Escritura es eficaz, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y quiero poner esta base antes de entrar a Isaías, porque vamos a dar un breve contexto de Isaías, pero quiero tratar de definir y que usted tenga bien en claro qué es eficaz. Porque ahorita yo le mencionaba que bajo nuestros propios criterios, nosotros tenemos nuestra definición de eficacia, ¿no? O de utilidad. Y bueno, a veces es así como nos relacionamos. Bueno, eficaz, según el diccionario bíblico, habla de una acción eficaz, de un trabajo realizado, no de una simple acción, sino una acción continua, una acción, escuchen bien, que resulta en un fin deseado y propuesto. Eso es eficaz, no es una intención, ¿sí? Es decir, bueno, si no lo uso, no tiene su eficacia. Bueno, la palabra de Dios no es así. Si alguien dice, yo no creo lo que la Biblia dice, la palabra de Dios sigue siendo eficaz. Ahorita vamos a ver por qué. Porque aún existe el error de, bueno, pues si yo no creo, no va a suceder, ¿no? Yo no creo en la gravedad. Y ahí tienes a la gente aventándose, ¿no? De un edificio. O sea, no importa que no creamos. Ahorita vamos a tratar de ver a la luz de la palabra por qué la Escritura, aún no siendo creída, aún aquellos que no la obedecen,
aún la palabra de Dios es eficaz en ellos. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Bueno, esta palabra de eficaz tiene otra raíz, que es obra. Se refiere a un acto, a una acción que concretiza algún deseo interno o propósito. ¿De quién? De quien salió esa palabra o esa eficacia, de la palabra de Dios. Solamente Dios, solo Dios tiene esta, ¿cómo se le llama? Este atributo, ¿sí? Solo aplica en Él. Ok, un acto, una acción que concretiza algún o lleva a cabo algún deseo interno, una intención o propósito. Solo su palabra tiene esa cualidad, ¿sí? Yo puedo tener muy buenos deseos, muy buenos propósitos, muy buenas acciones. Usted también, ¿verdad? ¿Siempre se llevan a cabo? Puede responder, no es pecado que hable. No interrumpa. No siempre se llevan a cabo nuestros propósitos, ¿verdad? Aunque tengamos toda la intención, aunque oremos mucho, aunque ayunemos, aunque lo que quieras, no siempre sucede así. Dios sí, de Él es esta prerrogativa. Tiene el sentido de vitalidad, de actividad, de eficiencia y efectividad del hacer de Dios. Lo que Él decreta, lo que Él dice, siempre tiene un efecto, siempre es eficaz. ¿Estamos aquí? Bueno, como definición, la RAE lo define así. Como sinónimo es algo efectivo, algo eficiente, algo capaz, algo ejecutivo, algo activo, algo apto, enérgico, perdurable, vigente, seguro. Todo esto no es un sinónimo de la condición humana, ¿verdad? Nosotros no somos seguros, ¿o sí? Nosotros no somos eficientes por naturaleza, ¿verdad que no? Bueno, toda la Biblia, escuche bien, hace referencia sobre la eficacia de la palabra de Dios, sobre la cual están sustentadas todas las acciones de Dios. Sus acciones, las de Dios, respaldan su palabra, ¿sí? Su carácter, el carácter de Dios, respalda su palabra. De manera que siempre la eficacia, escuche bien, está íntimamente ligada a Dios mismo. No a nosotros, no a los hombres. Porque el asunto es que nosotros luego deseamos atribuir eficacia a nuestra vida. Es decir, vamos a ponerlo en castellano. Yo tengo una idea tengo una idea de negocio, tengo una idea del matrimonio, tengo una idea de mi cuerpo, de cómo debe de funcionar, pero resulta que no se comportó como yo quería. Resulta que solamente comía yo verduras y tuve todo ese estilo de vida, pero me enfermé. Hice todo al pie de la letra, pero vamos a decirlo así, ¿no? Pero el matrimonio no es lo que yo esperaba. Ahorita se va a poner un poquito más interesante en ese sentido. Pero tenemos que trasladarlo a nuestra vida diaria, familia. Y luego concluimos, no era lo que yo esperaba. ¿Sí? Queremos atribuirle eficacia a lo que hacemos o a la idea que tenemos de eficacia. En un negocio, en la escuela, en la iglesia. El asunto es que lo contrario a eficacia, escuche bien, le voy a dar unos sinónimos, unos antónimos de eficacia. Es algo improductivo, nulo, estéril, incapaz, infructuoso, inútil, inepto, vano. No se lo estoy diciendo a ustedes, es el sinónimo. Eso está más ligado a nuestros buenos propósitos, a nuestras buenas acciones, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué estoy comentando esto. Y cuando vemos esta lista que acabo de mencionar, ¿quién o qué viene a su mente? Pues nosotros, el ser humano,
nuestras obras, nuestros planes, nuestros deseos, nuestros propósitos, muchas veces nuestras acciones y cuánto más nuestros pensamientos, porque esto corresponde a la naturaleza de pecado. Miren, el asunto de la mente, el asunto de tener pensamientos limpios, pensamientos puros, es todo un trabajo, es todo un ejercicio. Y aún ahí en nuestra mente, aún en lo más escondido, Dios con su palabra puede discernir, puede separar, puede inquirir en tus pensamientos. Ahora, Él lo sabe, todos los míos, los tuyos también, los más ocultos, ¿sí? Entonces, si bien la eficacia entonces está relacionado al carácter de Dios y lo que Él dice, lo contrario está relacionado a nosotros. ¿Sí estamos de aquí? Le voy a dar un ejemplo con la palabra, porque puede decir alguno, no, yo no soy así, yo nunca haría eso. Bueno, el autor a los Romanos, esta palabra la inspiró el Espíritu Santo, obviamente, toda la Escritura dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto está hablando de los hombres, no está hablando de Dios ni del Señor Jesucristo como Dios. Todos nos hicimos inútiles, es decir, no hay quien haga lo bueno. Romanos 3:12. Ahora esta palabra aquí, inútil, significa innecesario, es decir, habla de un comportamiento que carece de utilidad o de provecho. Ok. Todas nuestras buenas obras, nuestras buenas intenciones, nuestras buenas acciones que no se originaron en Dios, es decir, en una vida, en un nacido de nuevo, Dios no las toma en cuenta. Es decir, para Él son, como dice el profeta, trapos de inmundicia. Toda obra de justicia para Él es, si no se originaron en la justicia del Hijo, de Cristo, del nacido de Dios, eso es. Jesús lo dice más claramente, separados de mí, nada puedes hacer. Pero si hago, y Jesús dijo, ¿no? Juan 15:5 está eso. Y algunos, bueno, el Señor Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Nunca los conocí. Bueno, entonces el asunto en la eficacia humana es que el hombre, escuche bien, atribuye a sí mismo esas metas o resultados obtenidos, cuando son buenos, ¿no? En sus términos. Es decir, la capacidad de lograr el efecto esperado o lo que deseaba. Ahora, no me malentienda, claro que podemos hacer un trabajo bien hecho, podemos llevar una carrera bien, pero eficaz, solamente la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios. Bueno, eso dice. Lo de nosotros, mis hermanos, siempre está mezclado con, egoísmo, ¿sí? Vanagloria, intereses personales. Entonces necesitamos, obviamente, ser eficaces, pero bajo los estándares de su palabra. ¿Sí? Ahora, sin duda que nos desaniman las cosas cuando no resultan como queremos, ¿verdad? ¿A cuánto le desaniman cuando las cosas no salen como quieren? A los demás no. ¿Sí o no? Lo que hagamos. Bueno, hay unos que, es que esta escuela no es lo que yo esperaba. ¿Llegaste a escuchar a alguien así? ¿Lo dijiste? Esta esposa no es lo que yo pensaba. Ya se acabó el gozo, ¿no? Esta iglesia no es lo que yo pensaba. Estos hijos.
no. Este trabajo, etcétera. ¿Por qué? Escuche bien, porque asignamos expectativas a cada relación, a cada proyecto, a ciertas cosas, esperando a que a nuestra propia idea funcione como esperamos. Y cuando no funciona así, tal relación o tal cosa, decimos, esto no funcionó, esto fue inútil, fue en vano. Porque nuestro estándar o nuestro criterio de eficacia está pues sumamente limitado y contaminado. Medimos con nuestros propios criterios qué resultó o qué no resultó eficaz. Con frecuencia, escuche bien, juzgamos a los demás y aún a Dios mismo según nuestros estándares. No estás obrando como yo quería, Señor. ¿Qué pasó? Me defraudaste, Señor. Es que, y digo, no menospreciamos el dolor, pero ¿por qué te llevaste a mi papá? ¿Por qué te llevaste a mi mamá? ¿Por qué esto? ¿Por qué permitiste esto otro? Y ahí es donde estamos nosotros pues dando despropósito a Dios, ofendiendo a Dios, preguntándole y cuestionándole por qué obró así. Entonces, Dios, escuche bien, su carácter, sus planes para con nosotros no son malos, son buenos. Dios desea que aprendamos muchos ejemplos en su palabra. Sin duda, ¿no? El del pueblo de Israel, yo creo que es del que más ejemplos da la Biblia, ¿no? Para poder vivir y entender la eficacia de su palabra. Ahora, lo acabamos de leer, Dios no tiene planes malos para nosotros. No es así. O sea, Dios no quiere amargarle la vida a nadie. O sea, Dios no quiere que te encierres en una congregación y esto no se puede hacer y esto sí. Si tienes esa idea, bueno, con gusto te predicamos el Evangelio. No es eso lo que enseña el Evangelio. Dios no es así. Dios, cuando trató con Israel en el desierto, siempre les mostraba su cuidado, su amor, su providencia. Pero necesitaban permanecer en Él, con una relación cercana en Él. Ahora, hay una exhortación para nosotros que dice el apóstol Pablo. Escuche bien, ya ahorita vamos a entrar a Isaías 55. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios para ustedes, para sí mismos? La cual es, a ver, ¿cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. No hay nada mayor que esto. Ahora les voy a decir algo que nos debería de mantener a la expectativa. Esto, aquí en Romanos 12, lo está diciendo en el contexto de una exhortación a Israel. Léelo en casa, léelo el capítulo anterior. Es una exhortación a Israel. Es una exhortación para el pueblo de Dios, pero como ejemplo de Israel, de lo que no debemos de hacer. ¿Sí? De la actitud que tuvo Israel. Ahora sí, vamos a Isaías 55. No lo leas, nada más digo que ya cambiamos de canal. Isaías 55, esto fue una pequeña introducción nada más. ¿Sabías tú que Isaías es el libro más citado en el Nuevo Testamento? ¿Sabías? Fue el más citado por Jesús, por los apóstoles, por los discípulos. 419 veces en el Nuevo Testamento es citado. Ahora, ¿por qué es tan importante, mis hermanos? Porque es un periodo donde con mayor claridad se le advirtió al pueblo de Israel que no se apartaran del Señor, de su palabra. Y es el periodo donde el pueblo manifestó mayor rebelión a Dios.
Tengo todos los textos de lo que voy a comentar, no se los voy a decir, si alguien los quiere me los puede pedir. El contexto del profeta Israel, del pueblo, hablando Isaías al pueblo, el contexto de ellos era rebeldía, era desconocimiento de Dios, estaban cargados de maldad, eran depravados, dejaron a Dios, había heridas entre ellos, había religiosidad hasta el tuétano, había injusticia, agravio, homicidios, soborno de líderes, corrupción, costumbres adoptadas de otros países vecinos que Dios había prohibido. Había agoreros, pactaron con extranjeros, se llenaron de armas para la guerra. Pongan mucha atención, Se llenaron de idolatría, de altivez, de orgullo, de soberbia, de humanismo, de violencia. Se volvieron descarados en pecar. Oprimían al pobre, oprimían al huérfano, no hacían justicia. Había mujeres no piadosas. Se esforzaban y eran valientes para pecar. Capítulo 5, verso 18 de Isaías. Eran sabios en su propia opinión. Yo le quiero preguntar algo. Algo de esto que mencioné, de todo tengo cita bíblica de esto, pero algo de lo que mencioné, ¿será que a veces, no solo nuestra sociedad, nosotros tenemos algún rasgo de esto? ¿Será que a veces nuestra conducta puede tener algo de esto? De lo que acabamos de mencionar. Si alguien dice que no, ya lo sorprendí en orgullo. Y en mentira, ¿no? El asunto es que ese era el contexto del pueblo. Ese era el contexto de la nación de Israel, las 10 tribus y las 2 del sur. Acuérdate que era un reino dividido. Estos son algunos de los ejemplos en Isaías que muestran que el pueblo olvidó a Dios y su ley. Ahora, sí se congregaban, Sí, a la misma hora, a las 11 también. Sí tenían su reunión, tenían su templo. Y iban y ofrecían animalitos y todo. Y Dios dijo, estoy harto de estos animales. Estoy harto de estos sacrificios. Porque su corazón está lejos. Y aquí está, lo acabamos de leer, cómo estaban viviendo. Su corazón está lejos de mí. Y aquí viene la primera pregunta. En ese sentido, ¿ubicas la posición de tu corazón delante de Dios ahorita? Ahora, este pueblo olvidó a Dios y su ley. Por esto el juicio era inevitable para ellos. Era disciplina, era amor. Pero también en este libro vemos misericordia. Vemos promesas de un único Salvador para traer restauración. Porque la meta de Dios era traer justicia, purificar a su pueblo, producir un cambio de corazón, quitar la idolatría, establecer un nuevo reino prometido. Del capítulo 1 al 40 son advertencias y juicio, y del 40 al 66 de Isaías son promesas de bendición, promesas del Mesías esperado. Un llamado al nuevo reino, un llamado al arrepentimiento. Pero bueno, estos hermanos, estos hombres de Israel, ellos hicieron alianzas con otros pueblos, cosas que Dios les dijo que no hicieran, buscando ¿qué? Protección y poder militar, buscando confianza y seguridad. Ellos comerciaron y confiaron en los recursos. Hola. Amaron los bienes, dejaron la justicia, dejaron el amor al prójimo, abrazaron la idolatría, abrazaron la codicia, menospreciaron la verdadera adoración, colocaron sus propios proyectos y deseos antes que a Dios. Es decir, olvidaron su palabra. Mis hermanos, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Bueno, ya lo había comentado. Muchas veces nosotros pensamos que estamos tomando buenas decisiones porque alistamos nuestra maleta, nuestra moto
y nos subimos y le decimos, Señor, súbete, yo voy para allá. A veces hacemos eso en nuestro día a día. Señor, yo ya sé a dónde voy, súbete, Señor, no quiero ir solo. Nada que ver. Nosotros nos tenemos que subir a su barca y Él debe de ir al volante, al timón, al mando. Obviamente lo estoy diciendo en un sentido figurado, pero creo que es clara la analogía, ¿no? Es decir, muchos aquí en el contexto de Israel sí ofrecían sus corderitos, tenían sus planes, pero querían las bendiciones de Dios, pues. ¿Sí me explico? Pero haciendo su voluntad, con sus propias metas, con sus propios proyectos, olvidando lo que su palabra había dicho. ¿Y cuál fue la consecuencia? Exilio. Vino Babilonia, los arrasó, los asirios los arrasaron, se los llevaron esclavos, juicio y mucho más. Pero todavía no terminamos con esto. ¿Saben cuál fue unos pocos años más adelante? Ya no estaba Isaías, ya había muerto. Lo partieron a la mitad, lo cerraron. Y ahora estaba el pueblo tratando de reconstruir y todo. Y un tiempo después decían, en respuesta a esos juicios y todo esto, Sofonías 1:12 dice, el profeta les advierte y les dice, ay de aquellos que dicen, hay de aquellos reposados, aquellos cómodos en su vida, que dicen, Dios no hará bien ni hará mal. Eso decía el pueblo. ¿Estás escuchando? Dios no hará bien ni hará mal. Me suena mucho a lo que el apóstol Pedro dice, aquellos que tienen por tardanza la venida del Señor. Sí es Pedro, ¿no? El Señor vendrá y para muchos será una bendición, pero para otros será juicio. ¿Sí estás de acuerdo? Eso dice la palabra. El asunto es que ellos no entendieron, se volvían un poquito al Señor a causa de la disciplina, pero luego su corazón se tornaba en contra de Dios. Y decían, Dios no va a hacer nada. Muchas veces, mis hermanos, algunos de nosotros dudamos de la eficacia de su palabra, ¿no? En nuestro día a día. No pasa nada si no tengo comunión con Dios. No pasa nada si hoy no tengo relación con Dios alguna. Dios sabe que a veces no tengo ganas. Dios sabe que soy débil. Ese texto mal usado de la carne es débil no es una chance para haz lo que quieras, a cabo que Dios sabe. ¿Sí sabías eso? No es como que la carne es débil, brother, no pasa nada. No. Por cuanto la carne es débil, necesitamos refugiarnos en Él. Amén. Bueno, aún así, aún con esta actitud y esta forma de pensar del pueblo, Dios se mostró fiel. Escucha, esto es maravilloso. Dios se mostró fiel en cumplir lo que prometió para ellos. Y Él jamás defrauda su palabra. Jamás la defraudará. Dice la Escritura, ninguno de los que fueron a Él fueron avergonzados. Eso te tiene que llenar de esperanza. Puedes confiar en Él. Podemos confiar en Él. Verso 1, Isaías 55, aquí Dios llama a todos, vamos poniendo mucha atención en esto, de verdad que por el tiempo, Dios llama a todos los que se saben necesitados. El texto dice, a todos los sedientos. ¿Y quién puede decir de aquí? No, yo no sé qué es eso, todos hemos tenido sed, ¿verdad? Bueno, esta es una condición natural. Tenemos que tener sed. O sea, es decir, para yo acercarme a las aguas, para yo ir a aquello que verdaderamente sacia, yo necesito saberme necesitado. Y sin recurso alguno para lo más esencial. Aquí habla, les está haciendo, son invitados a ser saciados gratuitamente de verdadero pan, de agua,
y aún de mayores delicias que el agua, el vino y la leche. ¿Sabes tú qué representa el vino? El gozo. ¿Y sabes qué representa la leche? Sustento, alimento, crecimiento, desarrollo. O sea, Dios está diciendo a todos los sedientos, y fíjense bien, no nos perdamos de vista, porque antes del 55 está el ¿qué? Y luego el 53. Y tú sabes que el 53, yo sé que ahorita se lo pregunto a alguien, se lo va a saber de memoria, ¿verdad? Bueno, ya empezamos mal. El asunto es que ahí tienes al siervo sufriente. Ve lo que acaba de pasar. El profeta acaba de anunciar al Mesías tan esperado, al deseado. Y dice, pueden ir a Él. Él fue molido por nuestros pecados. Y bueno, ahorita no nos vamos a meter ahí, pero acaba de suceder esto. Y el 54 habla de una promesa a Israel. Y en el 55 a todos los sedientos. No sé si ahí estás tú, ahí estoy yo. A todos los sedientos. Dice, venid a las aguas. Este término en plural, siempre cuando dice las misericordias, las aguas, se está refiriendo a que son inagotables, que son perdurables, que son abundantes. Dios muestra su misericordia abundantemente. No se acaba. ¿Estás aquí? Dice, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Sí, el asunto es que este es un llamado a participar de la gracia. No podemos comprarlo, mis hermanos. El perdón, el favor, las bendiciones, la comunión con Él, no la podemos comprar con ningún recurso. Y de hecho el llamado es a aquellos que se saben sin recursos. Yo te quiero preguntar directamente, ¿tú te sabes sin recursos delante de Dios? ¿Todos los días? Tú te despiertas en la mañana y dices, gracias, estoy vivo, gracias. Hay un plan, o te levantas dignamente. Ay, sabía que iba a estar vivo. Bueno, no lo decimos así, pero muchos se levantan y con una amargura, ay, qué calor, ay, qué frío, ay, el clima tan loco, en queja, ¿no? Ay, tengo que ir a trabajar otra vez. Ay, me duele otra vez la misma pantorrilla y cosas así, ¿no? Y a veces eso condiciona nuestro corazón. Y ya, si amaneció todo en orden, entonces sí, Señor, aquí estoy, ¿no? Pero si no, si viste que te sacaron los 15 pesos de la cuenta, me hackea, ¿qué onda, Señor? No sé si me doy a entender. O si no te sirvió el café calientito tu esposa como a mí todos los días. Entonces, vengan. La invitación, mis hermanos. Y ahorita vamos a llegar a la parte central, pero tengo que hablar del contexto. La invitación es a aquellos que realmente se saben, no sabemos sin recursos. No te puedes acercar a Dios. Yo no me puedo acercar a Dios con un corazón lleno de soberbia. Yo no me puedo acercar a Dios con un corazón altivo. Porque ¿qué dice Él que hace con los altivos? ¿Qué dice? Los mira de lejos. Él no quiere tener una relación con los altivos. Así que ya podrás y podremos irnos respondiendo por qué Dios no se relaciona con nosotros. Bueno, no es porque Él no quiere. Tendríamos que revisar si hay altivez en nuestro corazón, si hay orgullo, si me siento saciado por cómo estoy, por lo que tengo. Pregunta, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Bueno, aquí habla de la inversión de vida. ¿En qué invertimos nuestra vida, nuestro esfuerzo? Muchos podemos estar bien engañados pensando que yo mientras el Señor no me toque el negocio, no le hace que se lleve a mi esposa, a mis hijos, pero
pero el negocio que no me lo toque. O todo está bien, puedo prescindir de todo, pero que no me quite a mi esposa, pero que no me quite mis hijos, que no me vaya a fallar mi esposa o mis hijos. ¿Sí? Todo está, mira, no importa, pero la salud, que no me vaya a enfermar, Señor, pues entonces sí te voy a dejar de hablar. Yo sé que no lo decimos y a lo mejor causa gracia, pero a veces tenemos esas actitudes para con Él. Y comento esto porque el profeta está haciendo una pregunta, ¿no? De parte de Dios. ¿Por qué te esfuerzas? ¿Por qué pones todo tu esfuerzo, todo tu corazón en algo que no sacia? En algo que no alimenta. ¿Sí me doy a entender? Y se acuerdan que hace poquito hablábamos de que cuando Jesús contestó en la tentación y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, ¿se acuerdan? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces sigue diciendo el profeta, ¿por qué gastéis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Y vean, aquí ya empieza a tornarse más directa la relación. Escuchen atentamente y comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Ahí está. Lo único que a ti y a mí nos puede saciar es Él, es Dios. Lo único que nos puede saciar, mis hermanos, es nuestra relación con Él. ¿Escuchaste? Nada más. Todo lo demás aquí en esta vida no trae plenitud, no alimenta. No importa, si no, yo no sé, yo no estoy seguro, déjame probar 100 años, está bien, pruébale. Claro que trae una satisfacción, nuestra esposa, nuestros hijos, ¿sí? Pero Dios es nuestra plenitud, Él lo dice en su palabra. Bueno, esa era la condición de Israel. Ellos, de nuevo, corrían tras sus propios deseos carnales, todo su esfuerzo en cosas, gastaban su vida en donde no había vida. ¿Ya lo alcanzas a ver? Gastaban su vida. Muchos creyentes podemos estar divagando, ¿no? Dice un comentario de Adam Smith, dice, muchos creyentes divagan vendiendo sus almas por ganancias materiales. Demasiado a menudo nos hemos convertido en traficantes de trivialidades, olvidando al hacerlo que hay cosas que jamás el dinero podrá comprar. Así que dice el verso 3 y 4, les dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. No sé si te das cuenta que primero es el llamado, Él está convocando a los sedientos, a los necesitados, a los que no tienen recursos, a los que se saben sin recursos. Está haciéndole una pregunta retórica a ellos, al pueblo y a nosotros. ¿Por qué te estás desgastando, invirtiendo y alimentándote de algo que no sacia? ¿Te acuerdas cuando Jesús con la mujer samaritana, ellos tenían su pozo, ¿no? Y decían, no, pues lo hizo nuestro padre Jacob, y era un lugar importantísimo, históricamente, religiosamente, culturalmente, y todo lo que quieras. Y los samaritanos decían, aquí está, lo cavó nuestro padre, nos pertenece aquí esta tierra, etc. Y el Señor les dice, si alguien toma de esta agua, ¿qué dice? Pero del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y es la misma idea, mis hermanos. Cuando nosotros comemos, cuando nosotros comemos, todo ese alimento, esos nutrientes, y aquí está el nutriólogo que no me va a dejar mentir, se van al cuerpo. O sea, no podemos agarrar a alguien que ya hubo una digestión y a ver, vamos a sacarle los pedacitos de manzana de esto, los nutrientes. No, se fueron a todo el cuerpo.
Lo que nos enseña esto es que justamente la verdadera comida, la verdadera bebida es Dios, es Él. Y Él lo que quiere es que todo nuestro ser, estar en todo nuestro ser, ¿sí? O sea, de manera plena. Y en el verso 3 y 4 habla de humillar el corazón. Escuche bien, humillar el corazón para oír. Es oír inteligentemente. Cuando dice inclinad vuestro oído, o sea, no solamente es como que doblas la oreja, no, así, no, acércate para oír inteligentemente. O sea, ese también es el mismo llamado que hace la esposa. Acércate a oír inteligentemente cuando te habla, ¿no? Nadie entendió aquí nada. Ok, solamente yo, mi amor, escucho inteligentemente. Habla, el Señor dice, humilla tu oído, acércate, inclina tu oído, escucha con atención para obedecer, para que participes del pacto. Nosotros nos tenemos que preguntar por qué a veces pensamos que no hay eficacia en la palabra de Dios, justamente porque no escuchamos inteligentemente, porque estorba en el corazón el orgullo. Y les estoy diciendo esto en un perfecto contexto. Lo leímos aquí y lo leímos en Hebreos, donde dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Y ese es lo mismo cuando exhorta en Hebreos, es si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Es que Él siempre está hablándonos, ¿sí sabías? Y lo mismo aquí, que estorba entonces, que no escuchamos inteligentemente, que no humillamos el corazón. Porque siempre, miren, si hay algo que siempre está en presente en toda la Biblia, es esta palabra, esta oración. Hoy, dijo aquel, ¿no? Si hoy oyeres su voz. En tanto que dice hoy, entonces es presente. ¿Por qué no escucharon? Porque su corazón no estaba escuchando, porque no se detuvieron a escuchar. Ayer le decía a Rita, íbamos a comer y traía un montón de cosas en la cabeza, de verdad, un montón. Y así estaba, así como que, y le dije, ¿sabes qué? Y me hablaban los niños, y yo, allá por San José andaba, ¿no? Y ya que me pude concentrar, le dije, amor, luché bastante para estar por completo aquí, de verdad. Y dije, lo voy a comentar aquí porque muchas veces, bueno, el pueblo de Israel así estuvo, Dios les estuvo hablando y su mente y su corazón no estaba con el Señor. Su mirada estaba allá en las cosas, en las vacas, en los ídolos, en sus prácticas perversas, en sus deseos, en sus casas, en lo que hacían. Sus pensamientos allá estaban, así como a veces están los nuestros. Y les dice el profeta, para que vengan y entren en pacto las misericordias firmes a David. ¿Sabes de qué está hablando de eso? Del Mesías, de la promesa que Dios le hizo también a David, que vendría un Mesías, un rey eterno, cabeza de todas las naciones y el único glorificado por el Padre, Cristo. ¿Te acuerdas? Isaías 53. Por tanto, dice el verso 6, busquen. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor nos apela a acciones que tenemos que tomar? Busquen. Y busquen es de continuo. No es como que vine, aquí la iglesia, casa de oración, aquí ya está, todo está bien, Señor. Y me voy, no tengo comunión con Dios, regreso el domingo así, arrastrándome, ¿no? Como soldado ya moribundo.
Puede ser el caso, ¿no? No estoy diciendo que sea así. Y otra vez, no, busquen es de continuo. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Ahora es el momento de mayor oportunidad. Ahora Dios ofrece alimento y bebida a los hambrientos y sedientos. Él está cercano, dispuesto a ser encontrado. Yo no sé si algunos de aquí quisieran haber conocido al Señor desde pequeñitos. Yo quisiera haberlo conocido desde pequeñito. Y pues lo conocí muy joven también, pero me gustaría que hubiera sido más pequeñito. El tiempo es hoy. Ahora les voy a decir algo, y yo sé que a muchos les va a hacer cortocircuito en su cabeza, pero el Señor también les dijo, va a haber un tiempo en que ustedes van a clamar y yo no voy a escuchar. ¿Dice eso su Biblia? ¿Sí o no? ¿O nada más la mía? Ahora, no estoy diciendo, entonces, ¿qué estás diciendo? Que no, está para todos. Pero el asunto con eso es que nos podemos endurecer. ¿También lo dice tu Biblia? Puedo endurecer mi corazón. Aún estando aquí en la iglesia, puedo endurecer mi corazón y no escucharlo. Sí estoy bien, yo estoy como los reposados de Sión. ¿Te acuerdas de los Sofonías? Los reposados de Sión, dice, son como el vino asentado. El vino abajo deja unos residuos. Ahí, asentado. No hay movimiento, no tiene utilidad. Es un desperdicio su vida. Y dicen, Dios no hará bien y aquí sigo. ¿Y quién me tiene? ¿De veras? Pero Él está presto para que vayamos y entremos en pacto. Su llamado y su palabra es eficaz. Ahora, si su amor perdonador es despreciado, bueno, ¿qué sucede? Que mañana podemos esperar su ira nada más. Después de esta vida. Esto es lo que hace tan urgente que los hombres y mujeres busquen y acudan a Dios y se vuelvan en arrepentimiento inmediatamente. Por eso dice el verso 7, que los malvados cambien sus caminos, ahí está en tu Biblia, y alejen de sí el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Muchos de aquí decimos, no, yo no hago nada, no, yo estoy bien ahí en la iglesia y todo bien. Y nuestros pensamientos son limpios. ¿Cómo estamos trabajando para que Dios limpie nuestros pensamientos? Él puede limpiar nuestros pensamientos, mis hermanos. Si no es para condenar y no. Él los quiere limpiar. Dice que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Y yo no sé, yo le pregunto, no respondas. ¿Estás batallando en tu mente? Yo les acabo de dar un ejemplo mío. Y dice, sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará abundantemente, ampliamente, con generosidad. Aquí podemos ver el interés primario de Dios es, vengan, gusten, sáciense, vuélvanse y entremos en pacto. Dice la Escritura, ¿no? Verso 8, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse, pues así como los cielos están más altos que la tierra, y mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Ahora, aquí es todo un tema, la batalla de la mente. Pero aún ahí Dios y su palabra son eficaces para nosotros. Llevarán a cabo lo que Él prometió, lo que Él dijo que harán. Si la palabra de Dios nos dice y nos promete que va a limpiar nuestra mente, que nos va a limpiar por completo, si nuestros pecados, dice el mismo libro, el mismo profeta, son rojos como el carmesí, dice, van a ser blancos como ¿qué? Como la lana. Limpieza por completo, desde adentro.
nuestro corazón, nuestra mente, vida nueva. Eso es lo que dice, lo que promete su palabra. Ahora, tenemos que reconocer, mis hermanos, que nuestra batalla, dice Pablo a los Corintios, Pablo les escribe y les dice, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, para destruir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevar cautivo los pensamientos para obedecer a Cristo. ¿No quieres hacer eso? ¿No queremos hacer eso? Porque la batalla de argumentos sí empieza aquí, ¿Creo o no creo lo que Dios dice? ¿Confío o no confío? ¿Obedezco o no obedezco? ¿Escucho o no escucho? ¿Voy, me sacio de Él o no lo hago? Si tan solo nos detuviéramos en cada duda, en cada prueba, en cada tentación, en cada temor, en cada decisión que aparentemente, escuche bien, no tiene solución, y cernimos esos pensamientos con los de Dios en su palabra, notaremos que los suyos son abundantemente eficaces. ¿Sí? Él tiene la salida, Él tiene la respuesta, Él tiene la decisión, la mejor decisión. Ahora, pero debemos de humillar nuestro corazón, nuestra mente. Porque luego está esto, ¿no? De nosotros, es que yo quiero entender, Señor, a ver, está bien, lo acepto, Señor, pero quiero entender por qué yo. ¿Por qué yo sí y Él no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí sí y por qué a Él no? Bueno, ya lo entendí, Señor, pero ¿por qué ahorita? ¿Por qué no después, Señor? ¿Por qué tanto, Señor? ¿Por qué tan poco? No sé si se dan cuenta. Una vez lo cuestionó uno de sus discípulos al Señor, ¿se acuerdan? Señor, ¿qué onda con aquellos? Si yo quiero que Él esté aquí o no, ¿a ti qué te importa? Le dijo. ¿Qué a ti? Y eso es un eufemismo, para decirle, ¿qué te importa? Digo, no ande diciéndole eso, pues se ve feo, ¿no? Pero el Señor tiene la respuesta. Nuestros pensamientos, familia, son pequeños, son egoístas, los suyos son altos, son perfectos, son buenos. ¿Se acuerda que lo leíamos? Son buenos, son agradables, son perfectos. ¿Sí? Y ya, me estoy apresurando para el final. Verso 10 dice, la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra y hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Fíjate la ilustración, la analogía que está utilizando para hacernos entender, para darnos claridad. Ese sistema providencial que Dios diseñó y con el cual riega y sustenta todo ser viviente, hace germinar la tierra, producir alimentos para todos. Esa es la analogía de cómo es su palabra cuando es enviada. ¿Cómo es? Dice él, lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto. ¿Lo acabas de escuchar? Siempre produce fruto, logrará todo lo que yo quiero, dice él. ¿Quién lo está diciendo? Él mismo. Y dice, y prosperará en todos los lugares donde yo le envíe. ¿Necesitaremos algo más que su palabra, familia? ¿De veras? ¿Qué necesita la tierra además de la lluvia? Produce fruto. Y ustedes vivirán con gozo y paz, los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. O sea, la creación misma será afectada. Donde antes había espinos, crecerán cipreses, vida nueva, cambio de naturaleza. Se anuló la maldición y está la bendición. ¿Se acuerdan por qué vinieron los cardos y los espinos? ¿Sí se acuerdan? Bueno, ahora ya no, es quitado todo eso. Nuevo pacto.
Pero aquí lo central, mis hermanos, donde quiero que nos enfoquemos es la eficacia de su palabra. Él cumplió cada promesa que le hizo a Adán, a los patriarcas, a los profetas, fueron cumplidas. Él dijo en Ezequiel 36, dijo que Él nos daría su espíritu, un espíritu nuevo dentro de nosotros, es decir, que naceríamos de Dios mismo. ¿Lo alcanzas a ver, familia? Su palabra es eficaz, cumple su propósito. Es que yo no puedo. Es que, bueno, vamos a ver qué sí puede la palabra, porque todo lo puede. Dice Santiago 1:18, Dios en el ejercicio de su voluntad, escucha, Él nos hizo nacer por la palabra, de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Primera de Pedro 1:22 y 23. Dice, al obedecer la verdad, escuche bien, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Escucha, por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Es eficaz. Hebreos 4:12, de memoria te lo saben, yo sé que sí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Quién tiene esta característica? El Verbo se hizo carne. La palabra viviente es Cristo. ¿Lo alcanzas a ver? Más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, de los tuétanos, y es poderosa para discernir, para separar, para juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Pensamientos e intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No, es que yo ahorita no la estoy no la creo, solamente obra en creyentes. No, es eficaz sobre todos. Escucha por favor. El contexto aquí es igual de importante. Si oyes hoy su voz, no endurezcamos el corazón, porque puede venir a traer vida nueva, esperanza, corrección, porque así dice Pablo a Timoteo, le dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y es útil para corregir, para, ¿qué más? Redarguir, para instruir en justicia. Es decir, es eficaz porque si no es creída, ya emitió su sentencia. Solamente es cuestión de tiempo. Pero Él dice hoy, ven hoy, vengamos hoy y estemos a cuentas. Esa palabra viva, esa palabra de vigencia permanente, nunca caduca, nunca muere, siempre es una palabra eficaz, acertada, válida para el siglo XX como lo fue para Israel en el desierto. Por eso sigue diciendo hoy, 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 desde aquellos años. Es vigente. Y por otro lado, es activa. Es eficaz porque tiene un poder intrínseco. O sea, es lo que el Espíritu Santo aplica. Escucha bien, para quebrantarnos, para redarguirnos, para consolarnos, para iluminarnos, para transformarnos. ¿Te das cuenta? Es Él. Vamos a ponernos de pie. Quienes puedan hacerlo y quieran hacerlo.
La Biblia también dice que su palabra, mis hermanos, sigue obrando y haciendo su trabajo en nosotros. Fíjate lo que le dice Pablo a los tesalonicenses. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en nosotros los que creemos. ¿Tú crees que la palabra de Dios puede obrar en tu vida? Puede obrar eficazmente en lo que tú y yo necesitamos, lo que tú y yo necesitamos corregir, lo que tú y yo necesitamos, en lo que tú y yo necesitamos luz. ¿Se acuerdas que Pedro dice, hoy tenemos su palabra que es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro? ¿Sí? ¿Alguien se ha metido a una cueva a las 3 de la mañana con una antorcha? ¿No? Bueno, yo tampoco, pero me imagino que tienes una antorcha prendida y te metes en un lugar oscuro y imagínate cómo ilumina. Y para que tú puedas caminar bien, tienes que llevar la antorcha, ¿verdad? ¿Atrás? No, por delante. Para poder iluminar, tenemos su palabra y es eficaz. Todo lo de aquí, lo que puedes ver, no es eficaz, no es seguro. No es seguro. Pero en su palabra sí podemos descansar. En su palabra sí podemos confiar y no seremos avergonzados. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos abrir la Biblia, Señor, y ver y descubrir, Señor, tus tratos, tu llamado, la multitud de tus misericordias, la veracidad, Señor, de tu palabra, la seguridad de tu palabra, la eficacia de tu palabra, Señor. Es nuestro instructor para llevarnos a Cristo. Toda tu ley, toda tu verdad, Señor. Permítenos aprender, permítenos recibir, Señor, tu palabra para crecer, para avanzar, para madurar, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos si resistimos escuchar con inteligencia, si resistimos, Señor, humillar nuestro corazón, nuestros pensamientos y permitir, Señor, que tú nos enseñes, que tú nos hables, que nos permita, Señor, contemplar tus pensamientos expresados aquí en este libro para poder vivir, Señor, conforme a ellos. Ayuda a cada uno de mis hermanos, ayúdame, Señor, y permítenos meditar, Señor, en tu palabra y vivirla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, familia, por su tiempo y su paciencia. Pueden recoger a sus pequeñitos y Dios les bendiga.